por favor confírmeme si me escuchan, las personas que se están conectando ahora. De miembro superior vamos a agregar un tema que sea de anatomía 1 y de neuro. Sería plexo. Vamos a tratar de buscar acá plexos. Vamos a agregar sistema nervioso. Y le agregaremos acá los nervios. Y déjame ver, quitar un poquito más. Nos quedamos ahí. Entonces, de los nervios, vamos a quitar los vasos sanguíneos, sistema venoso. Y lo dejamos con la arteria. De los nervios, aquí tenemos el plexo braquial, señores. Mire chulo. Esta es una chulería. De plexo braquial, recuerden la formación de este plexo. Estará formado específicamente por las raíces anteriores de los 4 últimos nervios cervicales. Sería C4, una contribución de este, C5, C6, C7 y C8. Tenemos también el primer nervio torácico, que viene siendo T1. Estas serían las estructuras que van a formar dicho plexo braquial. Perfecto, nos quedamos con neuroanatomía para complacer ahí miembro superior y complacer también la gente de neuro. Déjenme quitar de acá la parte vascular y podemos mostrar acá las siguientes estructuras. Recuerden que esos nervios que estamos mencionando van a salir por los agujeros de conjunción. Aquí podemos mostrar agujeros de conjunción o agujero intervertebral. ¿Entendido? Recuerden que el raíz anterior C5 va a recibir una rama comunicante de C4 y esa raíz anterior de C5 se debe de unir a la raíz anterior de C6, que es esto que vemos acá. Se unen ambas para formar el tronco superior, que es este que vemos aquí, o también conocido como primer tronco primario. ¿Entendido? Primer tronco primario o tronco superior. Aquí tenemos la raíz anterior de C7 por sí solo. Formará el tronco medio. Interesante acá. Ese tronco medio. Y luego veremos acá. Vamos a quitar este nervio de aquí, que sería el nervio frénico. Vamos a quitarlo de ahí. Ok, perfecto. Raíz anterior de C8. Acá podemos ver. Vamos a quitar parte de digestivo que está ahí. Ese esófago. Bien. Ahí está, excelente. ¿Entendido? Traten de compartir este live o nuestro Instagram para que las demás personas que deseen repasar con nosotros podemos hacer diferentes tipos de videos para que así puedan aprender un poquito más con relación a los temas que estamos compartiendo por acá. Vamos a tratar de hacerlo más a menudo, este tipo de transmisión en vivo. Recordar, aquí vamos a tener C8, raíz anterior de C8, y vamos a tener también la raíz anterior de T1, primer nervio torácico. Ellos dos se van a unir para formar el tercer tronco primario o tronco inferior. ¿Nítido? ¿Qué sucede? Vamos a ver ahora que de esos troncos primarios se van a dividir en raíces anteriores y raíces posteriores. Miren ahí. Esos troncos, recordar que se van a encontrar ubicados en un triángulo llamado triángulo interescalénico. Si yo le pongo la porción muscular acá, podemos delimitar ese triángulo. Vamos a colocarle la porción muscular para mostrarle el triángulo interescalénico. Vamos a agregarle los músculos escalenos para que puedan verlo mejor. Y miren, si ustedes se dan cuenta, se van agregando los músculos por diferentes capas, diferentes planos anatómicos. Entonces, aquí podemos evidenciar ese triángulo que le mencioné, triángulo interescalénico. Vamos a quitar la clavícula de ahí para verlo mejor. Quitamos la clavícula y acá podemos ver triángulo interescalénico. Ese triángulo estará delimitado por estos dos músculos. Aquí tenemos anteriormente
el músculo escaleno anterior. Bien. Posteriormente el escaleno medio. Entre ellos dos tenemos ese triángulo. Aquí debajo tenemos la base del triángulo formada por la cara superior de la primera costilla. Es importante conocer acá estos elementos. ¿Por qué? Ahí podemos tener una hipertrofia del músculo escaleno anterior, y esa hipertrofia del escaleno puede comprimir las raíces del plexo braquial y también la arteria subclavia que va a pasar junto con esos elementos. Podemos colocar la porción arterial y ahí podemos mostrarle la arteria subclavia. Esa parte roja que se ve acá es la arteria subclavia, que va a encontrarse en relación con esos troncos del plexo braquial. Nítido. ¿Qué podemos evidenciar también? Podemos evidenciar de que una costilla supranumeraria, es decir, a nivel de C7, la séptima vértebra cervical puede tener la apófisis transversa elongada, y esa elongación de esa apófisis transversa es lo que vamos a conocer como costilla supranumeraria o costilla accesoria. Esa costilla accesoria puede comprimir raíces del plexo braquial y también tener manifestaciones clínicas importantes. O incluso una fractura de la clavícula puede lesionar esa estructura acá del plexo braquial y tener en cuenta ese compromiso, que eso caería dentro de lo que se conoce como síndrome del estrecho torácico superior. Síndrome del estrecho torácico superior. ¿Recuerdan esa entidad? Si saben esa entidad del síndrome del estrecho torácico, recuerden que esas manifestaciones el paciente va a tener compresión de los elementos vasculares o nerviosos, y el paciente puede tener parestesia, edema del miembro superior o inclusive pérdida del pulso. Eso es debido al síndrome del estrecho torácico o el desfiladero de los escalenos, que es conocido acá este triángulo, y tener en cuenta esos elementos. Bien, vamos a seguir con la parte del sistema nervioso, conocer ahora cómo se van a formar los fascículos y recordar cómo se forman esos fascículos es muy importante. Vamos a tener que el tronco superior, recordar que se va a dividir en una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior del tronco superior se va a unir a la raíz anterior del tronco medio y van a formar lo que se conoce como fascículo lateral. Vamos a mostrarlo acá. El fascículo lateral se forma por la raíz anterior del tronco superior y el tronco medio. ¿Entendido? Esto acá es el fascículo lateral. Miren, esa es la raíz anterior del tronco superior y esa es la raíz anterior del tronco medio. El tronco inferior, que es este por sí solo, formará esto que se conoce como fascículo medial. Fascículo medial. Tenemos ahí esos fascículos. Esa es la división anterior del tronco inferior. Y miren ahí. Eso ahí ya sería fascículo medial. Bien. ¿Qué tenemos? De esos fascículos, tener también presente el otro fascículo, que serían las raíces posteriores de los tres troncos primarios. Van a formar acá, se unen los tres, ahí se ve. Las raíces posteriores de esos tres troncos primarios formarán el fascículo posterior. Y tener en cuenta ahora los ramos que nacen de ese plexo braquial. ¿Cuáles son los ramos? Vamos a quitar la parte muscular para mostrar esos ramitos. Quitamos todos los músculos de ahí, nos quedamos con la parte ósea y mostramos ahora cuáles son los ramos de ese plexo. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, vayan preguntando si no entienden bien lo que les estamos mostrando. Estamos hablando acá de la inervación para el miembro superior. Bien, tenemos acá lo siguiente. Esto que se ve aquí viene siendo, recordar acá que vamos a mencionar solamente los ramos terminales del plexo braquial. Bien, los colaterales podemos decir cuáles son, pero es importante tener en cuenta los ramos terminales.
De los ramos terminales del plexo braquial podemos mencionar que son 7 y de ellos hay 2 que son sensitivos puramente, que lo mencionaremos al final. Tenemos acá este nervio que nace justamente del fascículo lateral, ese nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo estará destinado para la inervación, exactamente, Julio, plexo braquial, inervación del miembro superior. Ese nervio músculo cutáneo estará destinado para la inervación de los músculos del compartimiento anterior del brazo. ¿Entendido? Se origina del fascículo lateral, específicamente de los segmentos medulares C5, C6 y C7. ¿Qué vamos a tener también? De ese fascículo lateral tendremos la raíz lateral, acá, la raíz lateral del nervio mediano. Nace de ese fascículo lateral, que sería esta partecita aquí. Bien, eso se llama raíz lateral del nervio mediano. Esa raíz lateral debe de unirse con la raíz medial del nervio mediano que nace acá del fascículo medial. Recuerden, fascículo medial, ese acá, se une esas dos raíces, lateral y medial, para formar el nervio mediano, que sería este tronco acá. Ese es el nervio mediano. Si ustedes lo pueden localizar aquí en este atlas digital y en el cadáver, es similar. Aunque en el cadáver todo se va del mismo color. Por eso aquí le dan una resaltación amarilla. Pero en el cadáver todo es del mismo color. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la orientación anatómica para poder entender eso mejor. Bien, ese es el nervio mediano. El nervio mediano, este es el principal nervio que va a estar destinado para la inervación de los músculos flexores del antebrazo. Dígase músculos del compartimiento anterior del antebrazo. El nervio mediano inervará a todos ellos excepto dos, que son el nervio flexor cubital del carpo y el músculo flexor cubital del carpo, que no es inervado por el mediano, y también el músculo flexor profundo de los dedos, los fascículos mediales. Esos son los exceptos de los cuales no hay nervio mediano en el antebrazo. Esos dos músculos, dígase músculo y medio, serían la mitad de uno y uno por completo. Flexor cubital del carpo o músculo cubital anterior y el músculo flexor profundo de los dedos, fascículos mediales, no son inervados por el mediano. Esa es una pregunta que sale en muchos exámenes. Seguimos, señores, acá. Pasamos al fascículo medial. Del fascículo medial, recuerden, ahí tendremos la raíz medial del nervio mediano, que ya la mencionamos, y este acá, que es el nervio cubital. El nervio cubital, ese ramo, es súper importante ahí. Y recuerden que ese nervio es el principal nervio de la mano. Va a inervar la gran mayoría de los músculos de la mano. Ese es el nervio cubital. Ahora bien, el trayecto y las relaciones es sumamente importante conocerla de cada uno de esos nervios en el miembro superior. Por ejemplo, el nervio mediano en el brazo se va a encontrar en el conducto braquial. Y él ahí ayuda a formar el paquete vasculonervioso del brazo, junto con las venas braquiales y la arteria braquial. Él acompañado ahí en ese conducto braquial por ese nervio que es el nervio cubital. Bien. En este atlas creo que no se ven los dos ramos cutáneos, pero vamos a tratar de agregarlo, que son el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo. Vamos a tratar de agregarlo, esos dos nervios, que son puramente sensitivos. Déjame ver. Ok. Aquí sí están ya. Vamos a ver este aquí. Estos que se ven aquí es el cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del antebrazo o antebraquial cutáneo interno. Y este acá es el cutáneo medial del brazo. ¿Entendido? Esos dos ramos son puramente sensitivos. Van a inervar tanto la cara interna del brazo como cara interna del antebrazo. Dígase la piel de esas regiones. Y por último, de los nervios que se forman acá, tener en cuenta lo del fascículo posterior, que ahí tenemos dos nervios que son sumamente importantes.
vamos a tratar, esto es un tendido eléctrico, señores, que yo estoy aquí buscando en ese tendido eléctrico cuáles son los ramos, y así mismo lo van a ver en el cadáver. Para ustedes poder entender eso, tienen que embrujarse con el cadáver a la perfección. En el fascículo posterior, recuerden que vamos a tener dos nervios. Aquí tenemos este que se ve acá, que nace del fascículo posterior, que es el nervio radial. Bien, ese es el más voluminoso de los ramos que nacen ahí en el fascículo posterior y el más largo de todos. Y también vamos a tener el nervio axilar, que debe de salir también justamente de ese fascículo posterior. Miren bien, ese nervio que se ve ahí es el nervio axilar o circunflejo. ¿Por qué yo sé esto? Miren cómo él va a bordear el cuello quirúrgico del húmero, aquí, posteriormente. Y cuando existe una fractura ahí a ese nivel del cuello quirúrgico del húmero, se puede lesionar ese nervio. ¿Entendido? Ese es el nervio axilar o circunflejo. Él va a pasar por el cuadrilátero húmero tricipital. Vamos a colocar ese espacio topográfico para que ustedes puedan apreciarlo mejor de lo que yo le estoy mencionando. El cuadrilátero húmero tricipital, que sería de esta manera. Ahí está formado. Y vamos a darle los límites de ese espacio para que ustedes lo entiendan mejor. Miren acá. Ese es el nervio axilar o circunflejo. Tenemos los límites de ese espacio cuadrilátero que se forma ahí. Este límite superior sería el músculo redondo menor, el borde inferior del redondo menor. El límite inferior sería acá el borde superior del músculo redondo mayor. El límite medial es el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial, aquí. Y el borde lateral es el cuello quirúrgico del húmero, acá. Sería esta parte, borde medial o cara medial del cuello quirúrgico del húmero. Esos serían los límites de este espacio cuadrilátero, lo más específico. ¿Qué pasa por ahí? Por ahí pasa ese nervio, que es el nervio axilar, acompañado de una arteria. Vamos a mostrar la arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior. Esa arteria circunfleja humeral posterior es una rama, acá, es una rama colateral de la arteria axilar. ¿Entendido? Esa arteria acompaña al nervio axilar por ese espacio cuadrilátero, que es el espacio de Bell-Pop o cuadrilátero húmero tricipital. ¿Entendido? Esas son preguntas que les realizan en examen a ustedes y tienen que anotarlo por ahí. Vamos a ver si tienen alguna pregunta con la formación del plexo, las personas que están por acá, y se han ido entendiendo con estas ilustraciones que le estamos mostrando. Bien, se han ido entendiendo con estas ilustraciones. Por favor, me dicen lo que no entendieron. Ahora bien, aquí tenemos otro espacio. Este le llaman espacio de Avelino Gutiérrez, que es por donde va a pasar el nervio radial. Espacio de Avelino Gutiérrez, por ahí pasará el nervio radial y la arteria braquial profunda. Esto se va a encontrar justamente debajo del espacio cuadrilátero húmero tricipital. Y de ahí luego el nervio radial junto con la arteria braquial profunda van a pasar a la cara posterior del húmero. ¿Entendido? Entonces repitan los límites. Los límites de ese espacio, miren cómo se ve ahí. Ese es un espacio cuadrilátero. Recordad que hay uno que es triangular, que más adelante lo podemos ver. Este es el cuadrilátero. Estos son los espacios escapulares. El cuadrilátero tiene como límite superior el borde inferior del músculo redondo menor. Ahí tenemos. El límite inferior, que sería acá, el borde superior del músculo redondo mayor. Ahí tenemos. El límite medial es el borde lateral del músculo cabeza larga del tríceps braquial. Y aquí el cuello quirúrgico del húmero, su cara medial. Contenido, por ahí pasa la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. Esos son los límites de ese espacio cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Bell-Pop. Bien, tomen apuntes, señores, que eso lo puede salir en examen a ustedes. Espacio topográfico, eso es 1A.
Bien, con relación al miembro superior, recuerden acá los elementos. Tenemos, en el caso de la cara posterior del húmero, en este caso brazo, cara posterior del brazo, recordar ahí que tenemos tres músculos que van a unirse y formarán uno solo. Es conocido como tríceps braquial. El tríceps braquial tiene la cabeza larga. Recuerden su origen, que es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Tendremos también esto acá, que sería el basto. Son bastos conocido ahí. O cabeza lateral. Cabeza lateral o basto lateral. Y tendremos la cabeza medial o basto medial del músculo tríceps. Entonces, tener en cuenta esa parte. Déjenme ver aquí si podemos seleccionar la cabeza medial o basto medial, que sería aquí oculta por el basto lateral. Esa partecita ahí es el basto medial o cabeza medial del tríceps. Podemos decirle así, cabezas. Cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial, para que no tenga tanta confusión. Esas tres cabezas se unen acá en un tendón común, que es conocido como tendón del tríceps, y van a terminar en la cara superior acá del olecrano. Cara superior del olecrano. Y su acción, recuerden que es extensor del antebrazo o extensor del codo. Es inervado por el nervio radial. Recuerden eso. El músculo tríceps es inervado por el nervio radial, que se origina del fascículo posterior, y a su vez este nervio va a pasar justamente entre el basto lateral y el basto medial o cabeza lateral y medial por el canal radial. Vamos a quitar los músculos ahí para poder ver el nervio radial cómo discurre por la cara posterior del brazo. Está acá relacionado íntimamente con esta arteria, que es la arteria braquial profunda. Mírenlo ahí. Arteria braquial profunda y el nervio radial. Eso se llama ahí por donde pasan canal radial. Canal radial o surco de nervio radial. Es importante tener en cuenta todos esos nombrecitos, señores. Creo que hasta ahí vamos a responder preguntas. Vamos a meternos ahora en el segmento de preguntas y respuestas. Hagan preguntas directas, yo voy a ir señalándole y respondiéndole. ¿Entendido? Vamos a hacerlo de esa manera. Ya me cansé de tanto bla bla bla. Hasta ahí vamos a dejar esa parte. El video vamos a tratar de descargarlo y lo podemos subir a nuestro canal de YouTube para que así puedan entenderlo mejor, los que no pudieron ver el live. Jóvenes, de antebrazo ahora, ¿qué ustedes quieren de antebrazo? ¿Quieren los músculos del antebrazo o la inervación de los músculos del antebrazo? Yo puedo mostrarles los músculos del antebrazo para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Vamos a darle para allá. Vamos a mostrar los músculos del antebrazo, señores. Eso es fácil de aprender. No sé cuál es el miedo con antebrazo. Antebrazos.